La verdad es que yo estoy a cargo de 4 proyectos dentro de la universidad. Uno es la biblioteca, que tenemos una biblioteca bastante grande. Han hecho 2 bibliotecas grandes de la universidad más las bibliotecas de los jesuitas. Eso conforma alrededor de 350.000 volúmenes de los funcionarios trabajando en el sistema. Y además tenemos un archivo que no es menor, digamos. Tenemos un archivo universitario y esta semana nos hicieron la donación de los documentos de la presidencia de don Patricio Elwin, del subfondo correspondencia, porque para nosotros también es súper importante, porque estamos trabajando con un proyecto artístico muy fuerte. Además de la carrera de gestión de información, que ya tiene 2 años, y de un diplomado en archivística que dura 8 meses, y en los cuales ya estamos en la segunda versión, empezando la tercera versión. Eso es más o menos lo que estamos enfocados. Con respecto al tema de la biblioteca, nosotros estamos en un proceso de cambio de software, de un software que se llama Magix, que fue un desarrollo local, como dice Guillermo, y voy a ver si no logro contestar acá. Local pero internacional, porque lo hacen como uruguayo. Sí, el desarrollo local en ese sentido era un desarrollo entre un equipo de ingenieros de la Universidad Católica de Uruguay, ya más el equipo bibliotecario interno de la Universidad de Resultado, que fuimos los que dimos el desarrollo lógico del software. No voy a poner a hacer monos porque me encanta hacer monitos. Ya un sistema automatizado de biblioteca tiene internamente algunos, ¿se podría apagar un poquito? Sí, claro. Algunos módulos que interactúan entre sí, ¿no? Cuando ustedes trabajan con una biblioteca, tienen que automatizar el servicio y el catálogo y todo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen adentro? A ver, tengo libros, ya, libros, revistas. Tú me estás hablando de entidades físicas que están en una estantería, ¿cierto? ¿Cómo traspaso eso a la base de datos? ¿Ideas? Ingresando los datos de los libros. Ingresando los datos de los libros, ya, en una base de datos, Registrando. bibliográfico, ¿perdón? Registrando. Claro, en una base de datos bibliográfica, ¿cierto? Donde yo voy a identificar ciertos datos que son representativos de estos ítems, sean libros, sean películas, sean videos, registros sonoros, lo que sea. Y eso lo voy a registrar con un autor, con un título, con una materia, un número de pedido, ¿cierto? Con un número de inventario, etc. Todos esos campos, ya, esos puntos de acceso se llaman campos al trabajar con sistemas automatizados. Y eso yo lo voy a ingresar en una base de datos bibliográfica. ¿Para qué voy a tener esa base de datos bibliográfica? Para encontrar toda la información. Para recuperar la información. Perfecto. Entonces tienen que ir a interactuar con una interfaz que permita recuperar la información. ¿Qué sería esa interfaz? Formato MAR. El formato MAR está acá, por ejemplo. ¿Ya? Que es un estándar de descripción. ¿Cómo se busca ya en el catálogo? Catálogo. Catálogo. Perfecto. Mal conocido como OPAC. ¿Ya? Entonces, esta base de datos interactúa con el catálogo que permite que el usuario haga la consulta, ¿cierto? Y vea la disponibilidad del ítem, pueda saber dónde está el ítem, en qué biblioteca, ¿ya? Y pueda interactuar sobre el ítem haciendo reservas, por ejemplo. ¿Ya? Ok, tengo 2 elementos. ¿Qué otro elemento podría tener? ¿Cómo yo puedo saber quién tiene qué libro? Una base de datos de usuarios. La base de datos de usuario. Base de datos de usuario. Me perdonen la improvisación, pero creo que bien. La base de datos de usuario, ¿ya? Esa base de datos de usuario tiene datos también de las personas, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, ¿ya? Y su ID. Su ID es el código que lo identifica en forma única dentro de la base de datos. Ese ID es el número de carnet de identidad en alguna institución, ¿cierto? Entonces vamos a poner base de datos. Vamos a poner aquí ID
root, ¿ya? En el caso de la base de datos bibliográfica, ¿cuál sería el ID de un registro bibliográfico? Puede ser el código de barra o puede ser el número de registro de ítem. Ya vamos a ponerle aquí código de barra. Ya, estamos armando un poquito el modo. Entonces, el usuario va a consultar el OPAC, para lo cual hay que definir ciertos privilegios. Nosotros podemos tener un usuario universal que va a tener privilegios limitados. Va a poder consultar, pero no va a poder acceder a su cuenta para poder ver cuántos libros tiene solicitados en la biblioteca o cómo está su estado de reserva, ¿ya? O poder hacer una renovación. Eso permite solamente para aquellos usuarios que tienen un nivel de privilegios mayores. ¿Estamos de acuerdo? Son los usuarios de la institución. Por lo tanto, hay un perfil asociado a el tipo de usuario. Ahora, por otro lado, yo tengo los usuarios, tengo la base de datos bibliográfica y tengo el catálogo en línea. Perfecto. Me falta otro elemento que es súper importante y que tiene que ver con las bases de datos de control, se llama autoridades. ¿Han escuchado esto? Sí. Sí. Tú sí. ¿El resto? También. Vamos a conversar sobre las bases de datos de control de autoridades. Esta base de datos está constituida por la normalización estandarizada de los puntos de acceso que se definen dentro de los registros bibliográficos. Es decir, si yo voy a usar a Pablo Neruda, y lo voy a usar siempre como Neruda, coma, espacio, Pablo, siempre lo voy a utilizar de esa manera y lo defino así como un punto de acceso definido, controlado. Y defino cuáles son las relaciones de los registros que no se pueden utilizar, los que mandan a ese. Es decir, ¿cuál era su seudónimo, su nombre verdadero? Neftalí Reyes, ¿cierto? Reyes, Neftalí, véase Neruda como Pablo. Por lo tanto, esto le va a proporcionar al usuario ayudas para recuperar la información en el catálogo en línea. Y por otro lado, también va a ayudar al catalogador en la selección de los puntos de acceso, para que no dude cuándo usar pedagogía o cuándo usar educación en materia, ¿ya? Por lo tanto, es algo sumamente importante que exista. Y se empieza a generar una serie de relaciones entre las bases de datos. Esta está relacionada con esta está relacionada con esa con otra, y la base de datos de usuario con los registros bibliográficos. Pero yo necesito también tener un módulo que me administre, ¿cierto?, las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Por lo tanto, tengo aquí, entre las bases de datos bibliográficas y la base de datos de usuario, podría decir que yo necesito tener un módulo de circulación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me permita controlar las transacciones de préstamo. Yo defino acá, de acuerdo al perfil de los usuarios, si son usuarios externos, si son usuarios internos, si son dentro de los internos docentes. ¿Ah? Un programa. Claro, no, tú le das permiso. Yo te voy a mostrar porque traje una cosita por ahí en el computador. Los usuarios internos, por ejemplo, puedo tener el rector. El rector tiene más privilegios, o la mayor, ¿cierto? Tienen más privilegios, en teoría, en nuestra universidad son todos iguales, pero en teoría hay más privilegios para los docentes, por ejemplo, que un estudiante. ¿Ya? Y dentro de los estudiantes, los estudiantes de CISTA tienen más privilegios que un estudiante de primer año. ¿Cierto? Entonces, ese pensamiento hay que desarrollarlo. Y decir,